Señoras y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal. Este es un vídeo que llevo muchísimo tiempo queriendo hacer, se lo vi hace bastante tiempo a Umaru y al final acabo decidiéndome a hacerlo porque llevo unos cuantos días dándole vueltas a esto, dándole vueltas a lo mucho que me gusta el manga, la cantidad de manga que tengo en casa y la cantidad de licencias nuevas que están saliendo que me llaman muchísimo la atención. Pero la razón por la que tarda mucho en decidirme hacer este vídeo es porque normalmente el manga en mi canal no funciona demasiado bien. Por alguna razón la gente que viene a ver mi canal no suele ver manga y creo que tiene que ver con el hecho de que se creen que son dos formatos muy diferentes, el libro del manga, aunque en realidad es simplemente otra manera de contar historias. Y me he decantado por hacer esto porque creo que es la mejor manera de invitar a la gente a leer más manga, por lo menos a la gente que me sigue a mí, ¿vale? Porque luego hay otros canales que pues, hablan mucho de manga y tienen mucha gente que ya lee manga, pero es verdad que cuando yo hablo con vosotras, ya sea por redes sociales o aquí abajo, es verdad que muchas me comentáis que no encontráis el manga que os gusta, entonces que por eso no lo leéis. Muchas veces os recomiendo Metamorfosis BL. Os prometo una reseña de Metamorfosis BL para dentro de un par de semanas para que tengáis un poco más claro de lo que va. Yo creo que es el tipo de manga cozy que yo creo que os va a gustar mucho. Pero en el vídeo de hoy vamos a hacer un 7 días, 7 mangas. Como os contaba, es un vídeo que le vi a Umaru, aunque ya hizo 30 días, 30 mangas, y eso es algo que totalmente imposible para mí, no me va a dar la vida, pero sí que quiero hacer un poco lo de leerme un manga al día y luego comentarlo. He elegido un poco de todo del manga que tengo pendiente en casa. He intentado que haya variedad tanto de editorial como de temática, aunque es verdad que hay 3 BLs, because, well, okay. Vamos a empezar con Frieren, que es de Kanehito Yamada y Tsukasa Abe. Vamos a intentar que los nombres me salgan medianamente bien, pero no os prometo nada, porque el japonés y yo pues no estamos acquainted, ¿sabes lo que te quiero decir? No nos conocemos mucho. Esto es un shonen editado en España por Norma, que ahora mismo tiene 4 tomos publicados y creo que hay otros 5 más o menos en japonés. Se centra en una elfa que se da cuenta que para ella el tiempo va mucho más lento que para la gente a su alrededor. Va viendo cómo envejecen, va viendo cómo mueren y ella se mantiene más o menos igual. Y entonces vamos a ir viendo poco a poco cómo eso le va cambiando, se va manifestando en la vida de la protagonista, que se llama Frieren, como el título indica. Formemos una familia de Tomo Kurahashi, es un BL que se centra en una pareja de chicos que viven juntos, que son pareja, etcétera, etcétera. Quedan un día con una amiga y esa amiga les pide por favor que cuiden a su hija y pasan a ser pues padres. Y es un poco la historia de cómo estos dos hombres se enfrentan a su nueva paternidad. Este es un manga que es un tomo único, pero hay una segunda parte que en realidad es una precuela que va en 2 tomos que se llama Enamorémonos y que se centra en la historia de amor de ellos dos que se llaman Chiaki y Kazuma. El castillo a través del espejo de Tomo Taketomi está basado en una historia original de Mizuki Tsujimura. Bien, esta es la portada porque me he puesto a leer los nombres porque obviamente it's very complicated. Este es el primer tomo de 5, está en la serie cerrada y en España tenemos publicados hasta el 4 por Milky Way. Es un seinen de fantasía centrado en una niña que tiene problemas en clase y se queda encerrada bastante tiempo en su casa. Un día el espejo como que se enciende, ella viaja a través del espejo y llega a un castillo donde hay otras 6 niñas y las 7 se ponen a buscar una habitación que se supone que les va a otorgar un deseo. No sé mucho más, sé que está basada en una novela que le ha gustado a muchísima gente. Yo tengo el tomo 1 y el tomo 2 en casa y la verdad es que queremos hacer la colección entera porque tiene muy buena pinta, pero primero tengo que leerme este tomo para comentarlo. El siguiente que os quiero enseñar es Cozy a más no poder, se llama El diario de nuestra vida entre gatos en Kamakura y es de Keiko Yoshikawa y tiene gatitos en Kamakura. A ver, este manga lo compramos en Akira, en la última visita que hicimos, que hizo un blog, etcétera, etcétera. Y es la historia pues, de una pareja que vive en Kamakura con gatos. O sea, es que no tiene más. O sea, Kamakura es una zona preciosa de Japón, cerca de Tokio, donde se rodó Nuestra hermana pequeña, que sabéis que es una de mis películas favoritas de la historia del cine. Y como que nos llamó mucho la atención este tipo de manga cookie, cozy, con animalitos, bonito, tranquilo y encima situado en Kamakura. Así que
está aquí por eso, porque es cookie cozy y quiero que entre dentro de esas recomendaciones cozy que os quiero hacer a vosotras de mangas. La serie está finalizada, son 4 tomos y los publican en España Odaiba. El siguiente tomo es Joy de Etsuko y es el primero de 2 tomos que están publicadas en España completas en Distrito Manga. Esta historia es un BL, un Slice of Life, y el protagonista es un mangaka que normalmente hace y dibuja shoujos. Tiene un ayudante y el mismo día que se entera que su ayudante es gay, su editora le propone que escriba un BL. El mangaka dice que sí y con ayuda de su ayudante, pues poco a poco va a ir haciendo ese manga y supongo que pasarán cosas, se enamorarán, etcétera, etcétera. Seguimos con el BL y en este caso es Strelitzia de Yuitsu. Mikel y las palabras un poco complicated. Vale, este BL está editado en España por Arechi, es un solo tomo y básicamente se centra en un hombre que hace una entrevista para entrar a trabajar en un club. El que le hace la entrevista no se lo toma demasiado en serio, pero aún así le dan el trabajo y es ese, el entrevistador, el que le va a hacer pues, el training porque decide que no es lo suficientemente seductor. Vale. ¿La trama tiene sentido? Básico. O sea, el ver minimum después de lo que he leído aquí. Pero dicen que es un BL muy guay, muy romántico, un poco hot, más hot que lo que normalmente yo estoy acostumbrado, así que bueno. Y ya el último tomo es también un tomo único, es de Milky Way y se llama, lo tengo al revés, y se llama Alabanza de Aoi Ikebe. Este manga es un manga histórico, Slice of Life, pero tampoco tengo muy claro de qué va. Sé que la protagonista es una monja y sé que se dedican a cuidar y a educar a niñas huérfanas. Que la protagonista, que es la hermana Malena, tiene un secreto y ya está. O sea, no sé más. Y esos son los mangas de esta semana. Veremos a ver qué tal va la cosa, os iré contando según los vaya leyendo. Ayer lunes el primer manga que leí fue Strelitzia de Yuitsu. Y como os decía en el resumen en el que os explicaba cada uno, es la historia de un chico que entra a trabajar en un club de acompañamiento, supongo, no tengo muy claro cómo funciona, pero son este tipo de clubs en los que pues la gente va y tiene como acompañantes. No tengo muy claro, es como los típicos cafés de Lolita Café y no sé cuántos. Bueno, pues ese rollo, pero con chicos guapos, ¿vale? Y el protagonista es un chico que entra a trabajar ahí, que tiene el pelo rosa y que es muy guapo. Y que entra a trabajar ahí porque como que su ídolo, que no entiendo muy bien que tu ídolo sea alguien que se dedica a hacer entretenimiento en bares, pero ok, cada uno sabe lo que te quiero decir. Quiere entrar a trabajar ahí porque es donde trabaja él, aunque él ya no trabaja ahí. Os voy a explicar una cosa. El plot twist es una chorrada. Además es una chorrada que pasa en el primer capítulo o en el segundo. Entonces pues dices, pues ¿para qué? Esto no es un plot twist, esto es una tontería. Y luego es básicamente these two people horny. O sea, es que no tiene más. ¿Es entretenido? Sí. ¿Las escenas horny están muy bien? Pues también. O sea, claro, yo cuando empecé a leer este libro no sabía que era tan horny hasta que luego me di cuenta que forma parte del club Natsu, que es esto de aquí, que al parecer son los BLs más erótico festivos de Arechi Manga. ¿Entretenido? Sí, me lo leí en un ratito, las escenas hot están muy bien, el protagonista está especialmente bueno, pero que no me ha cambiado la vida, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que tampoco os puedo decir más. Una de las cosas que más me gusta es que me sorprendan, sobre todo cuando hablamos de libros, películas y manga. Y eso es lo que me ha pasado con Frieren, un manga que parecía una cosa y que en realidad es otra. Yo cuando me llegó Frieren, cuando lo pedí, me daba la sensación de que era un manga más sobre un grupo de personas teniendo aventuras. La protagonista es una elfa, con su compañero héroe, con su compañero clérigo, con un guerrero, etcétera, etcétera, y que los 4 se van a enfrentar a algo, ¿no? No me acuerdo porque no me dio por pensar realmente en lo que pone la sinopsis y lo que os conté el otro día. Y es que básicamente esta historia es lo que pasa una vez que ha terminado la aventura. Yo creía que iba a ser un poco como una nueva aventura, pero en realidad no. Vamos a seguir a esta elfa, a Frieren,
a lo largo de los años después de haber terminado esa aventura. Es muy interesante cómo van entrelazando la manera de explicarte el paso de los tiempos tan diferente para una elfa que para un humano, y vamos a ir viendo cómo ella intenta ir conociendo poco a poco y mejor a los humanos. Ahí ha aparecido un manga cozy y es algo que no esperaba. Si os gustan las cosas cookies, os gustan las cosas tranquilas, bonitas, este manga os puede gustar. Es un poco ese rollo de cozy fantasy que ahora se está poniendo tan de moda como Legends and Lattes y cosas así, pero en formato manga. Me parece que es un tipo de manga diferente, en el sentido que no vamos a seguir, primero que no seguimos a un personaje masculino en una aventura, que es lo que se suele hacer en estas cosas, sino que es un mundo de fantasía centrado alrededor de el paso del tiempo. Y a mí eso es algo que me ha gustado mucho, me ha parecido súper interesante. Tengo el segundo tomo y ayer tuve que hacer verdaderos esfuerzos para no leerme los dos seguidos. Tengo entendido que ahora mismo hay 4 tomos publicados y yo tengo los 2 primeros, así que enseguida me haré con los otros 2 porque realmente me ha gustado mucho. Me ha sorprendido y yo creo que este era el manga que creía que menos me iba a gustar de los que voy a leer esta semana y por eso lo leí tan pronto en la semana. Y he de decir que creo, desde ahora os digo, creo que va a ser de los que más me gusten. Yo con Joy esperaba que me fuera a pasar un poco como con Given, ¿vale? Given es un manga y un anime que a mí me gusta mucho, es seguramente mi manga y anime favorito, y me da la sensación de que yo esperaba parecido con este, pero en el mundo manga en vez de en el mundo musical, porque Given es un manga musical. Y me ha gustado, pero no me ha fascinado como yo esperaba que me fuera a fascinar, y me da mucha pena porque realmente es muy entretenido y está muy bien dibujado y está bien hecho, pero le falta algo y no sé qué. Por eso en vez de 5 estrellas le he puesto 4. Quiero decir, sigue siendo buenísimo y tengo muchas ganas de leer el segundo tomo, pero no es lo que yo esperaba del todo. Me ha parecido interesante la relación entre el mangaka y su ayudante, me ha parecido que la dinámica era diferente de lo que yo esperaba. De hecho, no sé por qué yo pensaba que este era el mangaka, a ver si que este era el mangaka y que este era el ayudante, y es al revés, este es el mangaka y este es el ayudante. Y me ha gustado un poco ese shift en la manera de hacer el manga, porque yo creo que este manga hace un tiempo hubiera sido al revés. La dinámica entre los personajes es muy interesante, sobre todo porque el que se supone que descubre que su ayudante es gay y él no lo sabía, y él como que nunca ha sentido nada por un hombre, pero tampoco por una mujer, etcétera, etcétera. Me ha parecido que es uno de los personajes más interesantes, aunque es verdad que un poco aburrido a ratos. Creo que lo mejor de este manga es como Akune, el asistente, va como quitándole capas al otro, como va poco a poco quitándole inseguridades y quitándole, pues no sé, como barreras sociales que se ha puesto. Y eso es lo más interesante de este tomo. Hay un personaje secundario que me pone muy nervioso, pero bueno, entiendo que es parte de la gracia de ese personaje. El tomo 2 ya está a la venta, así que espero que caiga pronto. Como yo había leído y oído cosas tan guays de este manga, yo me esperaba algo que me iba a impactar tanto como Given, y al final no. Sí, me paso el día en esta sudadera. Vale, pasemos un estúpido velo. Gatos en Kamakura. Diario de nuestra vida entre gatos en Kamakura. El tomo 1, como podéis ver, estoy leyendo todo tomos unos o tomos únicos. Creo que es lo más cómodo. He de decir que este me ha encantado. O sea, me ha parecido precioso. Entra dentro de ese grupo de mangas que a mí me gusta tanto, que son los cozies, y que realmente son historias para pasar el rato y para estar a gusto y para estar pasándolo bien. Y este es eso. Es una pareja de recién casados que se mudan a Kamakura, una zona en Japón muy bonita, cerca del mar, como con muchas zonas más tradicionales, y se mudan a una casa de estilo tradicional con 5 gatos. Y es simplemente las aventuras de esos gatos, más que nada. Es un poco cómo se van adaptando los gatos a la nueva casa,
cómo ellos dos se adaptan entre sí también, cómo esa pareja de recién casados empiezan a adaptarse a esa nueva normalidad. Y la verdad es que es una cosa preciosa. O sea, es que es muy bonita. Y con los gatos, pues aún más bonito. No es un manga, no es un tomo en el que pasan muchas cosas. Es más bien una suerte de colección de viñetas sobre el camino que están haciendo estas personas. No tiene un hilo conductor como tal. Es más bien, pues eso, su vida. Es que se llama Diario de nuestra vida entre gatos y es literalmente como un diario en el que tampoco es que haya muchísima continuidad, pero tú vas siguiendo a estos dos personajes y a sus 5 gatos y te vas enamorando de todo el mundo. O sea, yo digo, de lo mejor que he leído esta semana, no os voy a mentir, porque me ha puesto de súper buen humor leerlo, me ha, me ha, me ha hecho sonreír y hacía muchísimo tiempo que no me pasaba con un manga así de esta manera, ¿sabes? O sea, por ejemplo, Frieren me pareció muy bonito, me gustó mucho y me encantó y me parece que también tiene un poco rollo cozy, pero este son 4 tomos, tengo el primero y el segundo en casa y el tercero y el cuarto caerán pronto porque, o sea, necesito la colección entera. Esta es la historia de Chiaki y Kazuma, que son 2 chicos que llevan muchísimo tiempo juntos, como 8 o 9 años, y de repente un día se encuentran con que tiene una hija. En realidad no es que tengan una hija, sino que acaban teniendo que cuidar a la hija de su amiga, ¿vale? Y poco a poco vamos a ir conociendo, vamos a ir viendo cómo se dedican a ser padres. A mí es un manga que me ha gustado mucho por el simple hecho de que me ha parecido original. Creo que el hecho de contarnos una historia BL, pero que no está solo centrada en la historia de amor de ellos, sino que en realidad es una historia sobre ser padres. Independientemente de que seáis 2 padres, una madre y un padre, 2 madres, etcétera, etcétera. Me parece interesante porque habla de temas importantes, me parece a mí, en cuanto a la crianza. Habla de cómo es posible que tu hijo o tu hija tenga alguien preferido en la pareja, ¿no? Que prefiera a uno o a otro. El hecho de cómo nos enfrentamos a seguir manteniendo una vida sexual activa cuando tienes una hija en casa y pues el colegio, etcétera, etcétera, cómo afecta a cada uno de los dos cuando uno se queda en casa y el otro va a trabajar. Bueno, a mí me ha parecido un manga muy muy completo. Las escenas hot están muy muy bien y sin censura, aunque tampoco es que se vean muchas cosas, pero por lo menos no hay nada rayado como con alguno de los otros. Y yo es un manga que recomiendo muchísimo. Tengo muchísimas ganas de leer la precuela que se llama Enamorémonos y que nos cuenta la historia de estos 2 chicos cuando se conocieron y empezaron a salir juntos. Este es tal vez el manga que más me ha gustado por esta semana. Todavía me falta uno, pero yo creo que va a ser imposible que me guste más que esto. El Castillo a través del espejo es un manga que en realidad está basado en una novela que yo he visto a varias personas en BookTube en el Reino Unido y en Estados Unidos y Australia, etcétera, etcétera, o sea, BookTube en inglés, comentándolo porque es una novela que ha gustado mucho la traducción. Pero esa traducción no ha llegado a España ha llegado la adaptación al manga. Es un manga de fantasía en el que tampoco hay mucha fantasía, realmente. O sea, aparte del viaje a través del espejo, por lo menos en este manga no hay mucha más fantasía. Se centra sobre todo en esos niños que pasan ese espejo. O sea, nosotros tenemos una protagonista cuya vida escolar es muy difícil, cuya vida familiar es muy difícil y que se encuentra con una imposibilidad total de salir de casa. No se ve volviendo al colegio, no puede hacer nada, entonces se queda encerrada en casa siempre. Al llegar al castillo, al otro lado del espejo, se encuentra con que hay otros niños y otras niñas que, aunque todavía en este primer tomo no nos cuentan mucho sobre ello, es claro que ellos están pasando por situaciones parecidas, por situaciones en las que también lo están pasando mal, ya sea en el colegio, ya sea en casa, etcétera, etcétera. En este primer tomo se centra sobre todo en ir conociendo a esos personajes, no avanzamos nada en cuanto a la historia del castillo, pero precisamente yo creo que eso es lo que más me ha gustado, que los personajes me han parecido muy interesantes. Creo que todos tienen algo diferente que ofrecer y tengo muchísimas ganas de seguir leyéndolo. En total son 5 tomos, el quinto va a salir ahora en febrero, así que podemos tener la serie ya terminada en nada y a mí eso me hace feliz porque quiere decir que me lo puedo terminar.
Y ya para terminar, os quiero hablar de Alabanza de Aoi Ikebe. Alabanza es un manga a color, cosa que me ha llamado muchísimo la atención y me ha gustado muchísimo. Me parece que el arte es muy bonito, pero creo que para mí se queda en eso. Más allá del arte, la historia no me ha terminado de convencer, me ha parecido bastante sin sal, o sea, muy sin más realmente, porque te encuentras con la historia de una mujer que es monja, que está cuidando a unas niñas en un orfanato y que está siempre hablando de lo buenas que hay que ser y de las gracias que hay que dar a Dios, etcétera, etcétera. Y tiene un secreto y ya está. O sea, es así. Es sobre el secreto, sobre qué decide hacer respecto a ese secreto y cómo eso afecta a algunas de las niñas que la han conocido a ella mientras era, pues, monja en este orfanato, ¿no? La verdad es que a mí lo que más me ha gustado ha sido el arte. O sea, tiene paneles preciosos y me parece que es un arte muy cuidado, pero ya os digo que la historia a mí me ha dejado como sin más, ¿sabes? O sea, como que no me ha aportado nada a la historia. Lo que sí me ha aportado ha sido ver el arte porque es precioso, pero ya está. Es una pena, pero ya está. Ya está ahí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dadle a me gusta, suscribíos al canal si no estáis suscritas y dadle a la campanita para que os avise cuando subo vídeo. En comentarios me gustaría que me recomendarais manga que creéis que me va a gustar. Os mando muchos besos y nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Chao!